Hola a todas y todos, yo soy Natalia Arbeláez, editora de La Silla Amazonía y estoy hoy con Julio Caicedo, periodista de La Silla Amazonía, para analizar el informe de la cifra anual de deforestación de 2024. Bienvenido, Julio. Gracias, Natalia, y bueno, chévere tener aquí desde la redacción Amazónico. De acuerdo. Las cifras en Colombia del periodo anual anterior salen 6 meses después, por eso es que estamos haciendo este análisis en este momento. Las cifras las presentó la ministra Lena Estrada la semana pasada y me parece que chévere escucharla a ella decir qué fue lo que pasó en ese periodo. Es importante decir que todos los esfuerzos que este gobierno ha hecho no son suficientes porque aún la deforestación persiste. Y esta deforestación persiste y nos mostramos bastante preocupados porque el territorio más afectado es la Amazonía. Lena lanzó un SOS por la Amazonía, sí lo dijo textualmente en esa declaración, y ahora quiero que escuchemos, Julio, a Presidencia, porque ayer sacaron un tuit en el que también hablaron de ese informe, pero quizá de una manera diferente. 39% frente a la línea base de 2021, 174.103 hectáreas, superando ampliamente la meta del Plan Nacional de Desarrollo, que establecía una disminución del 20%. Entonces, Julio, ¿es como bueno o malo este informe? Pues yo creo que es muy difícil decir que el informe es bueno teniendo en cuenta el aumento de más o menos 77%, por ejemplo, solo para la Amazonía. Creo que las cifras no son lo que uno desearía. Sin embargo, también me parece que hay que ver la película completa, hay que tener en cuenta las cifras que se tenían antes de 2021, que superaban de largo esta que se presentó ahora, pero no hay que mostrarlo como un logro, como algo de lo que nos debamos sentir orgullosos, porque como bien sabes, es acumulativo y es difícil recuperar también este bosque que se pierde. Sí, en efecto, yo creo que sí hay una diferencia de aproximación entre lo que escuchamos de la ministra y lo que escuchamos de Presidencia, y hay que decirlo con claridad, o sea, la deforestación aumentó en 2024 con respecto a 2023. En el país, en un 43%, eso son 113.000 hectáreas. Hay un cierto consenso entre los expertos que cuando se superan las 100.000 ya estamos hablando de una cifra que es grave, y como decías, en la Amazonía, donde se concentró el 68% de esa deforestación, pues fue mucho mayor, de un 74%. Sí. También es un informe negativo porque, como dice el experto Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, sí, y tú también lo anotaste, la deforestación es acumulativa, no es que cada año volvamos a empezar de ceros. En la última década, contada hasta 2022, se habían deforestado 1 millón de hectáreas en el país, que esta es como una aproximación distinta a la que hizo Presidencia de hablar del acumulado del gobierno Petro. Digamos que aunque ahí pueda ser menor al de sus antecesores, como país realmente estamos sumando la deforestación de todos los gobiernos. Sí. Y en tercer lugar, es un informe, digamos, desalentador, porque como decía Ederson Cabrera, que es el coordinador del sistema de monitoreo de bosques y carbono del IDEAM, sí, hay un fenómeno que se llama el del tipping point o punto de quiebre, que lo ha planteado un científico que se llama Carlos Nobre, del panel científico por la Amazonía. Y en el caso de Colombia, para contextualizar un poquito a los usuarios, Colombia tiene 114 millones de hectáreas. De esas, 59 millones son bosque, y de esos 59 millones, 39 millones están en la Amazonía. Y los cálculos es que un 85% de ese bosque está todavía conservado, lo cual uno podría decir, no, pues excelente, estamos bien, pero de acuerdo con esa teoría de Nobre, si se llegara a un 80% de conservación, o sea, se deforestara la Amazonía o Colombia, que es casi lo mismo,
en un 20%, estaríamos en ese punto de no retorno, que significa que ese ecosistema tendría muchas dificultades para regenerarse él mismo y podría como producirse un efecto cascada y convertirse en una sabana. Sí. Ahora, como decías, viendo la foto completa, pues sí, es cierto que el gobierno ha tenido la segunda cifra de deforestación más baja desde 2001, cuando se hace este monitoreo, y que es muy difícil que Petro vaya a salir del gobierno con una cifra de deforestación ahí sí acumulada mayor que la de sus antecesores, porque Petro va como en 316.000 y Duque lo dejó en 700.000. O sea, eso significaría que en este año que queda de gobierno más o menos tendría que sumar casi 400.000 hectáreas deforestadas. Lo cual sería muy, muy atípico. Sí, de hecho nosotros sacamos en La Silla Amazonía, si quieres mencionar eso, el informe trimestral de este año, de cómo va la tendencia. Sí, pues este año parece que volvió a disminuir respecto al primer trimestre de 2024. Entonces hay que ver, también hay que tener en cuenta que el año pasado estábamos en una temporada seca, ya lo tocaremos más adelante, ahora estamos en una temporada lluviosa. Pero también hay otro dato interesante que alguna vez me lo comentaba también Ederson Cabrera, y es que la deforestación tiende a aumentar en los finales de los gobiernos. Entonces hay que estar pendientes también de cómo se comporta este año. Claro, este año además, pues a eso que dices del primer trimestre se suma que ha sido un año de inundaciones hasta lo que va de corrido del año. Que han pegado muy duro en la Amazonía, sí, con históricos de inundaciones. Julio, ya te voy a dar la palabra más para que nos despieces ese informe y expliques las claves, pero antes escuchemos a Rodrigo Botero, que ya mencionamos, darnos luces como sobre cuál es la mejor manera de interpretar ese informe y sobre todo esos cambios de cifras de un año al otro. No podemos desligar esto tampoco de unas condiciones de mercado, de tierras, de productos como el ganado, del oro, que están hoy financiando esa gran burbuja especulativa que sigue moviendo la Amazonia. O sea, aquí hay debajo una máquina económica tremendamente poderosa. Julio, ahora sí, si quieres, cuéntanos un poco pues cuáles son esas claves, digamos, del informe en términos de causas y de lugares donde está concentrada la deforestación. Listo, Natalia, pues arranquemos por las causas. En primer lugar, hay que decir que la causa principal de la deforestación en la Amazonía y en Colombia, por ende, es la praderización, que es el nombre técnico a tumbar bosques para poner potreros, que después utilizan para criar ganado. Entonces, esa sería la principal causa, y también va ligada a otro dato importante, y es el aumento del hato ganadero, es decir, cada vez hay más reses en la Amazonía, cada vez hay más ganado, entonces una cosa lleva a la otra, aumenta las reses, aumenta también la praderización y aumenta la deforestación. Esta es la principal causa de la deforestación, y como lo comentábamos también más temprano, está la temporada seca. En ese primer trimestre de 2024 hubo una temporada muy seca en la Amazonía, lo que por un lado aumenta la probabilidad de incendios. Hay que decir que estas personas que están detrás de la deforestación utilizan los incendios como una de las formas para acabar con el bosque más fácilmente, y por el otro pues también puede haber otras causas que generen incendios que con la temporada seca se facilitan. Entonces digamos que esas son como las tres causas principales, dejando claro nuevamente que la actividad de ganadería, generalmente ilegal, es la que está llevando a aumentar drásticamente esta deforestación. Y bueno, hay que decir, también hay ligada ahí que seguramente los expertos nos van a apuntar el tema del conflicto armado, porque hay una correlación directa entre las zonas donde hay deforestación y las zonas donde más está activo el conflicto armado en este momento. Y por el otro lado, en términos territoriales, por decirlo así, hay que decir que el Meta, el Caquetá, el Guaviare y el Putumayo, en ese orden, son los departamentos más afectados por la deforestación. Estos departamentos conforman lo que se conoce como el arco amazónico. Esto no es nuevo, es un patrón que ya viene de varios años, donde se identificaron incluso este año 9 núcleos activos que vendrían concentrando el 57% de la deforestación en Colombia. Es decir, toda la deforestación de Colombia, más de la mitad está en 9 puntos en estos departamentos, que son Sabanas del Yarí, Llanos del Yarí, el sur del Meta, Mapiripán, Guaviare y Putumayo. Entonces creo que está muy claro también cuál es esa zona crítica, esa zona donde se siente la presión, si se quiere, como del interior del país que va avanzando hacia el sur, que está más conservado.
Parques Nacionales también mostró un repunte preocupante de 6.800 hectáreas más comparadas con 2023 y llegó a 10.000 hectáreas, principalmente en Tinigua, Macarena y Chiribiquete en ese orden. Y finalmente, habría que decir que se habla de que el Chiribiquete, que es esta zona, como esta perla de la conservación que tenemos en Colombia, se ve cada vez un poco más aislada. Entonces, en términos de conectividad, de la capacidad que tienen los ecosistemas para intercambiar especies, los animales de ir de un lado a otro para conseguir alimento, cada vez se va menguando un poco más, lo que le agrega un poco más de gravedad a estas cifras. Sí, de hecho quería como volver al punto de la variabilidad de las cifras y lo que mencionabas como de la influencia de los grupos armados. Rodrigo Botero tiene una cita que me parece que es como muy interesante, complementando como la lectura del informe, y él dice que lo que nos está mostrando el informe es precisamente esa variabilidad de pasar de un gran año en el 2023, decíamos que bajó el 36%, a este repunte en el 2024, y que eso está asociado directamente a la dinámica del conflicto territorial y puntualmente de las disidencias de las FARC, sí, de alias Mordisco, de alias Calarcá. Él menciona que de ahí la importancia, digamos, de que ese tema se ponga sobre la mesa de diálogo, o sea casi que uno de los ejes centrales. Y también, como ligado a lo que mencionabas de causas, Rodrigo en la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible ha mostrado que desde el 2017 al 2024, esos son 7 años, hay unos municipios, algunos de esos PEDET, donde se ha concentrado la deforestación y tienen un crecimiento del hato ganadero de 1.5 millones de reses. Se han abierto vías como por 8.000 kilómetros y hay acumuladas 700.000 hectáreas deforestadas. De hecho, Natalia, déjame interrumpirte ahí, porque otra de las causas que no mencioné en un principio de la deforestación es el tema de vías ilegales, porque las vías ilegales son como esa punta de lanza de la deforestación. Comentaban en el informe que hay vías que no llevan a ningún lado, no conectan dos pueblos, sino que van aparentemente a la nada, pero realmente es esa avanzada de las personas que están detrás de esta deforestación para llegar más cerca a esos puntos y comenzar a deforestar. El Guaviare, por ejemplo, en el Guaviare el 94% de la deforestación, según datos del IDEAM, está a menos de 1 kilómetro de una vía. Entonces creo que es muy evidente cómo estas vías también van fragmentando el bosque, cómo van deteriorando de una u otra manera el paisaje. Y no solo el paisaje, sino pues como el contenido realmente del paisaje, que es como lo que es más importante. Sí, ahí Rodrigo me parece que ahorita mencionaba lo de los municipios PEDET, no son todos, son algunos, pero él lo ligaba para ir también como elaborando ese tema de las causas que explican la deforestación al letargo, digamos, a la demora en la implementación del proceso de paz en el gobierno anterior e incluso en este gobierno. Julio, antes de seguir, quiero que también escuchemos a otro experto. Él es Roberto León Gómez, es actualmente el coordinador del programa del agua de Biocarbon Standard, y él también, digamos, hace una lectura interesante del informe y sobre todo quizá de la manera como la ministra Lena abordó el mismo. Escuchémoslo. Que en la Amazonía colombiana se haya incrementado la deforestación más del 70%, pues nunca va a ser bueno para el país. Estamos perdiendo el bioma, no el más importante, porque hay otros que son sumamente importantes para nosotros, pero uno de los claves en la lucha contra el cambio climático y en la provisión de servicios ambientales fundamentales como el agua. Entonces, esa pérdida es una muy mala noticia y siempre lo va a ser. Lo otro que es una mala noticia en el informe es que el Estado colombiano está perdiendo la lucha contra la deforestación, a pesar de los esfuerzos declarados, no todos concretados en acciones específicas en el territorio. Esas acciones están mostrando que no son suficientes para controlar un fenómeno tan complejo como la deforestación. Ni la suma de programas como Visión Amazonía,
de Conservar Paga, de los demás proyectos de cooperación que hay en la región, están siendo efectivos en el control de la deforestación. Entonces, eso es una mala noticia porque hay un problema de diseño y de implementación de las políticas y los programas que están orientados a reducir el problema. La tercera mala noticia para mí es el gran incremento de la deforestación en parques nacionales. Lo que tú decías, Julio, ¿no? Las 10.000 hectáreas que se deforestaron en este año. Roberto habla, pues tú ya mencionabas al Chiribiquete, pero también el Tinigua. El Tinigua tiene como más del 70% deforestado. O sea, ahí nomás en ese parque ya hay como una cercanía a ese punto de no retorno del que hablé en general para la Amazonía. Sí. Y la Macarena igual. Y Roberto también anotaba algo que a mí me pareció interesante en una llamada que tuvimos, y es que le pareció que no era correcto, digamos, que la ministra hablara como de que no era solo un tema del Ministerio de Ambiente, lo cual es cierto, pero ahí parecía un poquito como no sé si lavarse las manos, pero de alguna manera sí, pues como de que sí es su principal responsabilidad. Y la otra es que la ministra mencionó pues que si los convocaran a las mesas de diálogo con las disidencias, pues ella estaba presta, pero quizá pues eso no debería estar como en discusión, sino que claramente el ministerio tendría que estar ahí sentado siempre. Sí. Julio, tú has estado analizando las cifras de los núcleos de desarrollo forestal y de Conservar Paga, que no es la única, pero es quizá una de las principales estrategias de este gobierno para frenar la deforestación. Ya escuchábamos a Roberto decir pues que él pone un poco en duda la efectividad, porque siente pues que si al final tenemos aumento de la deforestación es que todas las estrategias juntas pues no están funcionando del todo. Pero quisiera escucharte a ti, que has estado como mirando en más detalle eso, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva del tema? Bueno, pues Natalia, yo creo que Conservar Paga es como una semilla en medio del aserrín, por decirlo así. El aserrín de la deforestación, hay una semilla que va brotando, pero quizá no al ritmo necesario para enfrentar esta dimensión, un fenómeno tan complejo como es el de la deforestación. Pero digamos que uno de los consuelos que puede tener uno de este informe es que, bueno, primero para dar un contexto, este gobierno habla de núcleos de desarrollo forestal, que es una estrategia que tiene diferentes componentes. Por un lado, restauración, por el otro, soberanía alimentaria para las familias que viven en esos núcleos, y por el otro lado, un incentivo a las familias para que conserven el bosque en pie, que se llama Conservar Paga, que comienza poco a poco a llegar a estos núcleos. Todavía no todos los núcleos ni todas las familias que viven ahí lo están recibiendo, pero estamos hablando de aproximadamente 6.000 familias que están recibiendo este tipo de incentivos, a cambio de un acuerdo donde se comprometen, después de una caracterización, después de que vayan los funcionarios a hacer los trazados para después monitorear si realmente no están tumbando el bosque, les dan un incentivo mensual de 900.000 pesos. A eso se refería Roberto cuando hablaba de Conservar Paga. La cifra que tiene para mostrar el gobierno es que el cumplimiento de estas familias que ya están recibiendo el incentivo está por encima del 90%, incluso en algunos casos llega al 99%, 94, 97%, lo que demuestra que las personas que están recibiendo eso y que no solo lo reciben, sino que están siendo monitoreadas constantemente, porque cuando a un predio se demuestra que hay deforestación a través del monitoreo que hace el IDEAM, ahí mismo lo sacan del programa. Hay un compromiso de estas familias y poco a poco se van vinculando a estas otras iniciativas, entonces que soberanía alimentaria, entonces que restauración de bosques. Entonces digamos que este es el consuelo. ¿Qué es lo que está pasando? Que el fenómeno de la deforestación es complejo. Por un lado están los grupos armados que la tienen de rehén, entonces dicen, bueno, pues si no negociamos, entonces deforestamos, y después, bueno, entonces nos sentamos y hablemos. Entonces está este lado, está el tema económico, que hay unas platas ahí grandes que mueven capitales, que mueven ganado. Entonces como que no está bastando estos esfuerzos, por más que estén demostrando efectividad por parte de los campesinos que están vinculados a Conservar Paga. Pero creo que
tampoco nos podemos quedar en esta visión un poco negativa. Hay que hablar también de cosas que de pronto pueden dar a futuro soluciones. Por un lado hay un restablecimiento de la confianza con las comunidades. Yo estuve en el gobierno hace poco, hablé con muchos de estos campesinos que están en estos programas de conservar paga y dicen que el gobierno les ha estado cumpliendo. A veces hay retrasos, problemas burocráticos, pero en general creen en el programa, confían en el Estado, y que poco es a poco van una integrando como en su vida cotidiana esta visión de la Amazonía, ya no como un lugar para llegar y tumbar, sino como para incorporar y para sacarle provecho de una manera más sostenible. Entonces creo que sí hay un cambio de chip ahí interesante. Ahí, Julio, solo para notar que venimos como del gobierno del expresidente Iván Duque, y siento que para las comunidades quedó como una herida con lo de la operación Artemisa, porque sintieron que hubo como persecución a personas, digamos, a pequeños campesinos y no como a los eslabones grandes, y pérdida como de confianza también con el programa de sustitución de cultivos, que eso sí ha sido como con casi todos los gobiernos. Entonces, pues que digan que hoy tienen confianza no es algo menor en el Estado. Exacto. Entonces, por un lado está ese restablecimiento de la confianza y por el otro, como que empiezan a cuajar ya modelos más estables, más hacia futuro de aprovechamiento del bosque. Porque si en algo coinciden todas las personas que están recibiendo este incentivo y que están detrás de eso, como la gente de Visión Amazonía, la gente de Corazón de la Amazonía, es que esto es temporal. Las familias no van a recibir a perpetuidad los 900.000 pesos mensuales. Hay que buscar soluciones que les permitan a esas familias encontrar unas formas de vida coherentes con el contexto en el que viven, que son áreas de bosques, algunos de ellos incluso protegidos, que están en ley segunda, y ahí ya van cuajando varios modelos. Hay, por ejemplo, proyectos muy interesantes en los puertos, en Guaviare o en Paraíso Amazónico, en el Caquetá, donde esas familias, esas comunidades, esas juntas de acción comunal ya están encontrando modelos de aprovechamiento forestal muy pensados, muy calculados. Ya se viene y se va a empezar a hablar de concesiones forestales campesinas, que lo que buscan es que estas familias empiecen a aprovechar el bosque de una manera bien pensada para que le permita al bosque también irse restaurando, y que estas familias aprovechen ya sea la madera u otros productos como frutos, resinas, que creo que ahí está como la clave del asunto a futuro, que hay que solucionar muchas cosas, hay que solucionar vías, permisos, quién va a comprar esos productos, pero ya hay como unos modelos que se han ido cuajando a través de estas diferentes fuerzas que van sumando y que creo que en un futuro van a ser importantes. Entonces yo creo que el cambio de modelo lo valoran los expertos, lo valora la comunidad, como que ya se ha enfocado en lo comunitario, en las soluciones a largo plazo, pero hay un montón de cosas alrededor que no están funcionando y que no permiten que estas iniciativas que de pronto sí están funcionando hagan la diferencia ya cuando uno mira los balances. Ya para cerrar, solo dos comentarios a eso, Julio. Los permisos de aprovechamiento forestal, están trabajando ya las corporaciones autónomas en eso. Entiendo que serían a 30 años, prorrogables por 30 años más las concesiones forestales. Y lo interesante es que normalmente sobre predios baldíos, o sea, estas familias no tienen muchas veces la propiedad, pero el Estado está encontrando formas de que pueda girar recursos, aun si estas familias no tienen la propiedad. Y también en reservas forestales de ley segunda. De ley segunda, sin sustraerlas, que es también lo importante. Entonces, para cerrar, pues gracias a todos los que nos escucharon. Los dejamos con Rodrigo Botero y con Roberto León Gómez a hacer una última anotación más como de cara a cosas que ellos ven que se pueden hacer como para seguir luchando contra la deforestación. Nos vemos en una próxima. Tenemos un problema mayúsculo. Yo creo que parte de la conclusión o sí, del análisis de toda la problemática que se ha exposado es que esto no es un problema meramente ambiental. Esto es un problema, primero que todo, de Estado. Lo segundo es un problema que no lo resuelve solamente Colombia, en la medida en que ya hay un problema que se ha expandido a la región, a la cuenca amazónica, por ejemplo. Tenemos ahorita en 15 días una reunión de presidentes en Colombia y curiosamente el tema pareciera no salir con la magnitud que corresponde, y eso es tremendamente importante porque es probablemente la acción de expansión de pérdida de condiciones de democracia, de gobernabilidad y de economías legales en la región, en el continente. Es lo que está pasando ahí.
No todo pueden ser diálogos, no todo puede ser incentivos positivos, también tiene que haber medidas de control de la deforestación y en este momento es absolutamente fundamental que esas medidas se den, se implementen, que sean efectivas, de manera que esos grupos se sientan obligados a sentarse y a mostrar compromisos claros que incluyan el control de la deforestación en la región. Yo creo que aquí en Colombia hemos probado como estrategias que siempre son un extremo o el otro. Se vienen las elecciones del 2026, presidencia y congreso, y hay tantos candidatos, tantos partidos que nada está muy claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le vamos a ir contando sin sesgos las movidas de poder detrás de las elecciones para que el próximo año pueda votar informado. Suscríbase al canal, active la campanita y haga parte de esta comunidad que apoya el periodismo independiente.